La palabra de Dios, Juan, capítulo 14, versículos 6 hasta el 12. Vamos a leer intercalado. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no conocéis también a mi Padre, conoceréis, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Vamos a decir 2 veces, Dios es el Padre de la verdad, Jesús es la verdad. 2 veces, Dios es el Padre de la verdad, Jesús es la verdad. Dios es el Padre de la verdad, Jesús es la verdad. Dios es el Padre de la verdad y Jesús es la verdad. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy la verdad. Y nosotros somos personas que creemos que Jesús es la verdad. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra verdad, es algo que hemos escuchado frecuentemente. Y en el mundo incluso dicen, esto es la verdad, lo otro es la verdad. Pero incluso también en otras religiones, si vemos los diferentes teorías que ellos dicen que esa es la verdad. Y dicen, esto es la verdad y lo otro es la verdad. Pero entonces, cuando nosotros hablamos sobre la verdad, es algo también que nosotros en el cristianismo usamos. Decimos, esta es la verdad. Por eso también decimos, la verdad es el Evangelio es la verdad. Cuando entonces nosotros hablamos acerca de la verdad, es algo también que también el mundo usa, digamos, los estudios académicos, o también pues las teorías, o también si vemos las diferentes religiones, las diferentes teorías que dicen que es la verdad. Y también el cristianismo usa que dice la verdad. Pero entonces, cuando uno escucha la verdad y la palabra de verdad está siendo usada en diferentes lugares, uno comienza a confundirse y es difícil decir, este es el significado de la verdad. Yo también al principio de mi fe, cuando estaba lleno de la fe, pues había predicado a una persona y esa persona me había dicho a mí, es así, yo sé que el cristianismo y también el budismo, también si vemos en su esencia, la verdad es la misma. Pero entonces en ese momento en el cual yo escuché esa palabra, me trabé y estaba en shock. ¿Por qué? Porque aunque yo decía y usaba la palabra verdad, la verdad no sabía qué significaba la palabra verdad. Y comencé a confundirme y como esta persona dijo que eran lo mismo, entonces yo pensé, ¿será que él es más inteligente que yo? Y la verdad no podía decir nada luego de escuchar eso. Pero entonces, cuando si una persona pues le dice que es la verdad, entonces uno no sabe qué es, pues decir, no sabe qué significa. Y uno no sabe, pues porque no tiene ese poder. Pero queridos hermanos, nosotros tenemos que saber qué es la verdad. Esa verdad que el mundo dice, también hay esa verdad que en las diferentes religiones, e incluso en el cristianismo hablamos sobre la verdad. Miremos ahora qué nos dice la Biblia acerca de la verdad, qué significa la verdad. Miremos 1 Juan, si buscamos todos juntos, 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4, versículos 5 y 6. Vamos a leer intercalado, versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye.
Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Amén. Así es. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Está hablando sobre el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Estamos hablando sobre el espíritu de seducción. Y ciertamente dicen que estos dos son separados. Se dividen. Entonces, ¿qué dice? Como nosotros somos de Dios, a nosotros escuchamos la palabra de Dios que viene del cielo. Y ellos, como pertenecen al mundo, ellos escuchan las palabras del mundo. Por eso, aquellos que pertenecen a Dios hablan las palabras de Dios y escuchan su palabra, pero aquellos que pertenecen al mundo escuchan y hablan las cosas de este mundo. Por eso así nosotros podemos conocer el espíritu de la verdad y el espíritu de seducción, el espíritu de error. Por eso, entonces, si nosotros miramos en esto, nosotros vemos que las personas que pertenecen en Él escuchan esa palabra que viene del cielo, pero esa verdad que pertenece al mundo viene a través del mundo. Hablan sobre esas teorías y opiniones que vienen del mundo. Por eso, esas diferentes opiniones que vienen del mundo son esos espíritus de error, pero lo que viene del cielo, esa palabra que viene del cielo es la verdad, es el espíritu de la verdad. Pero entonces cuando nosotros hablamos sobre la verdad, ¿qué significa? Lo que es verdadero. Si nosotros vemos en Juan capítulo 4, versículo 24 y 25, ¿qué dice? Aquellos que le sirven a Dios tienen que servirle en espíritu y en verdad y buscan a estas personas. Pero entonces, si nosotros vemos en el texto original, que dice los que entregan en espíritu y verdaderamente. Pero entonces, cuando nosotros hablamos sobre la verdad, ¿qué significa? Cuando sobre la verdad está hablando con lo que es verdadero, con un corazón verdadero. Por eso uno tiene que entregar ese culto, o sea, ese servicio en espíritu y en verdad, verdaderamente. Pero ¿qué significa cuando dice que es la verdad? Que es que no hay distorsión ni deformación en ello, como la luz, que es completamente recta. Y tampoco no es algo que sea, va a terminarse. Por eso, entonces, si digamos las cosas que decimos que son la verdad, pero si estas no llegan hasta el final, si tiene una distorsión o deformación, no podemos decir que eso es la verdad. Tiene que ser como la luz. Y también, ¿qué es lo que necesita? Tiene que ser eterno. La verdad es lo que es eterno. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo tenemos que saber con precisión qué es la verdad. Esa verdad que no es distorsiona. Pero entonces cuando hablamos sobre la ley tiene un fin. Por eso no lo llamamos la verdad, porque tiene un fin. Vendrá un punto en el cual terminará. Por eso no se le llama la verdad. Tiene que ser algo eterno. Pero entonces, cuando nosotros, los cristianos, y especialmente los miembros de nuestra iglesia Sungna, nosotros ciertamente experimentamos al espíritu de la verdad y el espíritu de seducción, que engañan. Entonces las personas del mundo cuando hablan sobre esa verdad, y entonces nosotros sabemos que esa verdad engaña. Que esa verdad engaña. Incluso si nosotros vemos esas teorías y esas opiniones que ellos decían que eran la verdad, entonces nosotros sabemos de que ellos a través de esa verdad del mundo, ellos podrán sentir ese consuelo y tener ese coraje. Pero entonces luego de conocer la verdad que es de Dios, sabemos cuánto ellos temen y cuánto ellos están en frustración por ello. Por eso, pero los cristianos, nosotros a través de esa verdad recibimos ese coraje, esa valentía, esa audacia. Y nosotros con esa verdad podemos ir en contra sobre esa maldición de espíritus, incluso le podemos echar fuera, podemos conocer su identidad, y eso es lo que nosotros hemos experimentado una y otra vez. Si nosotros vemos las personas del mundo, como ellos hablan de sus dioses, como ellos no lo pueden ver, temen a esos dioses.
Por eso cuando caminan en lugares que son oscuros, siempre tienen ese temor dentro de ellos. Ay, ¿qué pasará si de repente si me aparece un demonio o un Dios o algo? Siempre están llenos de ese temor. E incluso cuando uno habla sobre ellos, sobre los demonios, ellos siempre tiemblan al escuchar esto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a estos dioses de este mundo, pues como uno piensa sobre que son, pues sobrepasan todas las cosas y como aparecen dentro de ellos y se desaparecen, entonces siempre tienen ese temor dentro de ellos. Pero entonces, cuando las personas del mundo siempre temen a esto que ellos no pueden ver, pero nosotros los cristianos, la verdad, no tememos a esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir y saber y manifestar esa identidad, e incluso podemos oprimirlos, incluso podemos maldecirlos y echarlos fuera, y la verdad podemos hasta maldecirlos y hasta podemos echarlos fuera. Pero ¿qué tan grande es esto? Pero entonces, esas personas del mundo, esas personas que pensaban que era la verdad en el mundo, la verdad cuando uno vive en este mundo, podemos ver que ellos pueden tener ese alivio y ese consuelo. Pero luego nosotros sabemos que eso los estaba engañando, que esa no era esa verdad. Y entonces nosotros conocemos acerca de eso. Pero queridos hermanos, esa fe que nosotros tenemos en esta carne, nosotros al tener esa fe, la verdad podemos saber de que esa verdad era esa verdad que los estaba engañando, que esa verdad que ellos creían, la verdad no era la verdad y los estaba engañando. Eso es lo que nosotros podemos saber, que esa verdad que nosotros sabemos es lo verdadero y lo que ellos estaban creyendo que están siendo engañando. ¿Qué fue lo que y también como nos dice la palabra que hoy leímos, que como ellos pertenecen al mundo, escuchaban lo que era el mundo y luego nosotros dividimos que el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Por eso, queridos hermanos, esa fe que nosotros tenemos ese coraje, tenemos ese valor, tenemos esa audacia, es porque nosotros hemos recibido esa gran autoridad y así a través de esa autoridad nosotros podemos echar fuera a todos esos espíritus que son engañadores. E incluso los podemos maldecir. Nosotros lo hemos experimentado. ¿Qué tan grande es esto? Por eso el espíritu de verdad y el espíritu de la verdad y el espíritu engañador. Porque sabemos de que ellos son los que estaban engañando. Porque esa verdad en el cual si esa verdad es distorsionada o transformada, entonces esta no es la verdad. ¿Por qué? Porque esa verdad tiene que existir desde antes de la eternidad hasta toda la eternidad. Algo que no se distorsiona, algo que no se transforma y algo que viene por toda la eternidad. Por eso Jesucristo es la verdad y Él, aunque haya muerto, no lo paró a Él. Él siguió hasta toda la eternidad y Él murió, y aunque Él vivió por toda la eternidad a través de esto. Pero si vemos la ley, si nosotros vemos la ley, la ley, la obra de la ley, vendrá un momento en el cual parará, en el cual será dejada. Por eso esta no es la verdad. Cuando nosotros hablamos sobre la verdad, no está hablando de parcialmente, sino que está hablando de diferentes maneras. Si nosotros hablamos sobre la verdad, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando sobre la realidad. Cuando nosotros hablamos de que una tierra es nuestra, esto es cómo nosotros podemos testificar y dar evidencia de que esto es nuestro. Es a través de esos documentos que certifican que esta es nuestra tierra, aunque esos documentos en sí no es la tierra en sí. Esto muestra la realidad de la tierra. Por eso, queridos hermanos, la fe que ustedes y yo tenemos el día de hoy es la fe que es de la realidad. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros tenemos esa fe en el cual da evidencia de que esa fe es verdadera, es algo real. Si vemos en Hebreos 11:2, la fe es la certeza de lo que nosotros estamos esperando. Por eso, esa fe que nosotros tenemos es esa realidad. Y como esos documentos hablan sobre esa realidad, testifican sobre esa realidad, es lo que nosotros vemos. Si nosotros vemos en un sumo de dinero, entonces podemos ver de que ese sumo de dinero es proporcionado a un
a lo oro. Pero entonces cuando nosotros decimos, esta es la suma de un dinero, eso significa esta es la cantidad de del oro. Y entonces así se comparan con el dinero y pues y el oro. Pero entonces, digamos, si vemos y los bancos emiten el dinero, entonces cuando el dinero es emitido, si vemos los billetes y esto, entonces todo esto está siendo garantizado a través de ese oro. Debe haber una cierta cantidad de oro para poder emitir los billetes, para que eso pueda pues aceptarse como valor, como dinero. Pero entonces nosotros podemos saber de que el billete, aunque son hojas, solamente son hojas, esto es evidencia del oro que verdaderamente existe. Por eso, entonces este billete es aquel que da testimonio y es la realidad de ese oro. Se convierte esa realidad de ese oro. Por eso cuando nosotros hablamos sobre ese billete y esos dineros, está hablando sobre el oro verdadero. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, no hay nadie que haya visto a Dios, pero aunque nosotros no lo podemos ver, nosotros sabemos de que Él está en los cielos y Él vive. Y nosotros, aquel que nos ha mostrado, aquel que nos ha mostrado este Dios que verdaderamente existe, es la realidad. ¿Quién es esta realidad? Esa es la realidad. Está hablando sobre la verdad. Está hablando sobre lo verdadero. Por eso esa palabra de Dios fue mostrada en nosotros. Y ese verbo ha mostrado a Dios. Ese verbo ha mostrado esa promesa de Dios. Ha mostrado a ese carácter, esa personalidad de Dios. Está hablando sobre esa realidad. Está hablando sobre esa realidad. Pero entonces, como ese verbo habla y muestra esa realidad, Él está vivo y obra. Y como ese verbo viene en nosotros y se hace carne, entonces por eso decimos de que esa es la verdad. Por eso, aunque muere y puede volver a vivir, es porque está vivo. Por eso esa palabra de Dios, ese verbo de Dios es la realidad. Es la realidad de Dios viviente. Y ese verbo que estuvo junto con Dios, y ese verbo era Dios y es Dios. Y entonces ahora se manifiesta en nosotros y viene en nosotros. Y Él es aquel que nos muestra a Dios. Por eso el unigénito que es Jesús, y Él estuvo con Dios y Él recibió esa palabra de Dios, ese mandamiento de Dios, y viene en nosotros. Y es esa realidad que nos muestra a nosotros. Por eso Jesús es la imagen de la sustancia de Dios. ¿Qué significa esto? Que nos está mostrando esa verdad. La verdad. Esa realidad. Por eso, ¿qué nos ha hecho a nosotros? Aquel que nos ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquel que me ha visto a mí, ha visto las obras del Padre. Y ustedes que han estado tanto tiempo conmigo, ¿cómo pueden decir que les muestre al Padre? Pero por eso, lo que Jesús ha hablado, lo que Jesús es en sí, es la realidad del Padre. Por eso Él es la verdad. La verdad, ¿qué es? Es que muestra la realidad. Dios es eterno, aquel que no se distorsiona, sino que su voluntad en sí es por toda la eternidad. Si nosotros vemos la ley solamente muestra a Dios parcialmente. Digamos, si vemos a una habitación, si esa habitación, digamos, si solamente tiene una ventana en el oeste, solamente va a ver el oeste, pero entonces no puede ver el este, el norte o el sur. Pero digamos, si ese cuarto tiene pues ventanas en todos lados, entonces podrá ver todos, pues el sur, el este y el norte y todo. Pero por eso la ley solamente muestra a Dios parcialmente, aquel que solamente ve el pecado del hombre, aquel que no perdona al pecado, aquel que maldice, aquel que, pues, la verdad, odia a ese pecado. Por eso, si nosotros vemos a la ley, la verdad, no vamos a ver a Dios por completamente, no vamos a poder saberlo a Dios por completo. Si nosotros vemos la ley, podemos ver a ese Dios temeroso, en el cual si uno peca, uno siempre está temblando con gran temor. Por eso, entonces, ¿qué dice? La ley es el espíritu de esclavitud. ¿Qué significa? Es el espíritu que teme al pecado.
Es ese espíritu de pecado, ese espíritu que recibe el pecador. Está hablando sobre ese temor que recibe el pecador. Por eso, Jesús al venir en nosotros, Él, ¿qué es lo que dice? Que nos muestra a nosotros. Él muestra, como ha mostrado de que es solamente Dios aquel que no perdona al pecador. Él viene en nosotros, Él muere, el Hijo de Dios muere y nos muestra. ¿Qué es lo que nos muestra a nosotros? Pues al resucitar, Él muestra el perdón, muestra la misericordia, muestra la gracia, muestra esa gran misericordia del Señor. Jesús al morir en la cruz y a resucitar, ¿qué es lo que nos muestra? De que Él nos perdona, de que nos ama, de que Él nos salva, de que Él es aquel que nos perdona a nosotros. Muestra esa misericordia. Por eso la ley solamente muestra parcialmente a Dios. Por eso este no es la verdad. Por eso no muestra a Dios. Por eso no se convierte en la realidad de Dios. Pero Jesucristo, si vemos las obras de Jesús y las enseñanzas de Jesús, nosotros nos muestra a Jesús por completo. Nos muestra a Jesús por completo. Y entonces es algo que nosotros como hombres, la verdad, no podemos sostener. Con esta mente del hombre, la verdad, no vamos a poder sostener. Pero Él nos muestra a Jesús. Jesús nos muestra a Dios por completo. Como si con esta sabiduría nos podemos conocerlo a Él. Él es la verdad. Pero entonces ahora el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo muestra y testifica de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesús es la imagen de Dios, de que Jesús es esa realidad de Jesús. Él testifica esto y muestra esto. Por eso el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Es testifica y este es el Consolador quien testifica esa realidad de Dios. Por eso, ese verbo de Dios es la verdad. Y ese verbo de Dios nos muestra esa realidad de Dios. Y ese verbo se hizo carne y viene en nosotros. O sea, es Jesús. Y Jesús es aquel que nos muestra en sí a Dios. Él es la realidad. Por eso, el Espíritu Santo es aquel que testifica a Jesús, es aquel que es el consolador de Jesús, es aquel que testifica a Jesús, Él es aquel quien testifica esa realidad de Dios. Por eso, Él es el Espíritu de la verdad. ¿Qué nos dice? El Espíritu Santo es quien nos guía a nosotros para que nosotros podamos conocer a esa verdad. Por eso, queridos hermanos, nosotros sabemos acerca sobre aquel de esa verdad y esa palabra que se hizo la verdad, que es la verdad, que es la realidad de Dios, que muestra la realidad de Dios. Y nosotros al Espíritu Santo nos muestra y nos testifica esto. Luego de que nosotros hemos conocido esta verdad, ¿qué es? Ahora nosotros no tememos a nada, y nosotros sabemos que esa verdad es lo verdadero y es eterno. Y la verdad sabemos que nosotros no vamos a recibir siempre vamos a ser beneficiosos a través de esa verdad. Pero entonces nosotros cuando no lo conocíamos, la verdad, estábamos en la desesperanza, no teníamos nada, estábamos llenos de ese temor. Pero ahora de que nosotros conocemos esa verdad, sabemos qué tan certera es nuestra fe. Por eso, en el día de hoy, las personas que creen en la verdad, podemos saber que cuánta fuerza tiene en su espíritu. Sabemos de que dentro de él tiene esa verdad y dentro de él Dios muestra y manifiesta su poder y manifiesta su autoridad en él. Pero entonces, ¿cuándo podemos encontrar a esas otras personas que, aunque no conocen en esto, la verdad, son engañados por esto? Son engañados por esos espíritus del mundo, y la verdad, nosotros sabemos de que ahora nosotros podemos revelar esto. Queridos hermanos, ahora nosotros conocemos esa verdad y a través de esa verdad recibimos y tenemos ese coraje y a través de esa verdad vivimos. Cuando Jesús nos dice, yo soy la verdad, y entonces pero si Él no nos muestra a Dios, entonces cuánta decepción sentiremos nosotros. Pero Jesús, Él dijo, yo soy la verdad, y Él nos ha mostrado a Dios por completo. Él no nos puede mostrar más allá de esto. ¿Por qué? Porque la verdad solamente es uno. Digamos, si Jesús no nos hubiera mostrado a Dios un 100%, entonces
Jesús no hubiera podido ser la verdad. Queridos hermanos, tenemos que creer de que Jesús es la verdad. Y nosotros a partir de este momento en el cual de que creemos de que Jesús es la verdad, nosotros podemos experimentar esos poderes y podemos incluso testificar nuestra fe. Y les bendigo en nombre de Jesús, que nosotros dependamos de Jesús, que es la verdad. Digamos todos juntos, Jesús la verdad, es la realidad de Dios. Jesús es la verdad, es la realidad de Dios. Jesús es la verdad, es la realidad de Dios. Queridos hermanos, oremos en este momento para que nosotros podamos depender de Jesús, que es la verdad, de que mi espíritu que ha recibido la verdad solamente dependa del Señor, de que en el día de hoy nosotros podamos depender solamente de Él y así nosotros no caigamos en ese temor y así tengamos la vida eterna. Vamos a orar todos juntos.